Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el abogado Jean-Paul Egred, abogado de Jocelyn Sánchez, la cadete detenida por el caso de femicidio de María Belén Bernal, quien ha cambiado ya por tercera ocasión su versión. Doctor Egred, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Buenas noches con todos los oyentes. Gracias. Doctor, es la tercera vez que cambia y de lo que se ha conocido y los términos en los cuales ha rendido su versión, Jocelyn Sánchez ha tenido poca credibilidad. La gente definitivamente no cree en lo que ha dicho esta vez Jocelyn. Sí, bueno, yo comprendo que en un caso tan mediático, ¿qué le puedo decir? Con tanta presión social, haya obviamente opiniones de la gente en un sentido o en otro. Sin embargo, sí le debo indicar, ¿no es cierto?, que obviamente nuestro papel es precisamente lograr en el camino que la verdad de Jocelyn, que además sea una verdad procesal, finalmente sean reconocidas por los jueces. El día de hoy se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva y realmente, inclusive durante la audiencia, los jueces hicieron un llamado de atención porque ciertamente la familia de la señora Bernal, que falleció, pues lo que se ha dedicado es básicamente a ejercer presión mediática sobre los tribunales, ¿no? Cuestionándolos, indicando que por poco ya sabe que el resultado va a ser favorable para la contraparte, es decir, para Jocelyn Sánchez, en fin, sembrando estas dudas y obviamente acrecentando más presión sobre los operadores de justicia. De todas maneras, la apelación a la prisión preventiva fue negada y pues tenemos que seguir trabajando sobre aquella línea de defensa en la cual nosotros creemos, ¿no? Ahora, esta vez resulta que Jocelyn Sánchez, y para concretarnos un poco en lo que ha sido su versión, su tercera versión, se quedó dormida, no escuchó nada. ¿Por qué estos cambios en la versión? Se ha hablado de supuestas presiones, pero suena poco creíble. Bueno, repito, el tema del cambio en la versión es porque ella ha manifestado de manera directa y voluntaria hoy ante la Fiscalía que la versión anterior que había rendido lo hizo por presión de varios oficiales de policía, inclusive cuyos nombres ha dejado consignando hoy ante la Fiscalía. Entonces usted comprenderá que una versión creíble, una versión que tiene credibilidad, es una versión que además aporta con datos específicos y con nombres, que es precisamente lo que la ciudadanía y sobre todo los medios de comunicación siempre exigen, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a exigir nombres. Bueno, cuando los nombres se dan, la crítica es, como ha cambiado de opinión, no me parece tan creíble. Pero yo le aseguro a Fausto que si no hubiera ella aclarado las cosas diciendo la verdad del día de hoy, entonces la crítica hubiera sido ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo en el proceso? Entonces, vea, las críticas siempre van a existir de un lado o del otro, se diga o no se digan las cosas, y por lo tanto, bueno, pues con eso tenemos que aprender a lidiar. Pero lo que sí le puedo decir es que en el proceso, y eso se vio evidenciado hoy también ante una intervención de la Fiscalía que no tuvo ningún sustento, peor aún de los abogados de la mamá de la señora Bernal, es que realmente no hay elementos en el proceso que la vinculen a ella. Es decir, ella puede cambiar 100 veces de versión, Fausto, cosa que no va a suceder, pero ella puede cambiar, si decía 100 veces Faltan de versión. 97 nomás. Pero eso a ella no le hace culpable de un femicidio. Uh-huh. Ahora, ella ya habla, y usted ha mencionado también, ya se refiere a dos oficiales que supuestamente, y según las versiones, le habrían presionado. Al menos ella lo interpreta como una presión. Se refiere al capitán Arcos y al coronel Barriga. ¿En qué consiste esta presión que supuestamente recibió Jocelyn Sánchez para que rindiera su versión? Bueno, básicamente la presión que ella ha dejado indicando en el proceso, ¿no es cierto?, consistía en que ella de alguna suerte se autoincrimina, indicando que ella escuchó, que vio cosas, que escuchó una pelea, que escuchó de pronto objetos caerse en la habitación de Cáceres, en fin, cosas que en realidad no sucedieron, pero que a ella le decían
que tenía que declarar en un inicio del proceso para que de esa manera no le den de baja de la Escuela Superior de Policía, ¿no es cierto? Ella en su momento, asesorada de manera diferente, pues cayó en esa situación, y ahora ella pues lo que trata es que, amparada en la verdad, finalmente termine saliendo de este proceso. Y está consciente que también habrá seguramente versiones del capitán Arcos y del coronel Barriga, donde seguramente podrá haber una contradicción. Sí, seguro que sí, ¿no? Ellos tendrán que explicar. No se olvide que hay un proceso de fraude procesal que sigue adelante la Fiscalía. Ahí obviamente tendrán que develarse este tipo de situaciones y aclaraciones, ¿no? Entonces, eso es parte de las investigaciones, ¿no? A lo que yo voy, o el fondo de este asunto, Fausto, es que independientemente de un cambio de versión de Jocelyn Sánchez, repito, hasta el momento, ni la Fiscalía, peor aún la familia de la víctima, ¿no es cierto?, pueden decir en los medios de comunicación, o peor aún en una audiencia como la de hoy en el proceso, hay este elemento con el cual Jocelyn Sánchez actuó de esta manera y por eso tiene relación con el femicidio. Eso no existe. Pero como la presión mediática es tan alta, como obviamente en este país estamos acostumbrados a encontrar culpables a través de los medios de comunicación, es que nos toca pasar por estas batallas antes de que en un momento dado termine siendo declarada inocente y termine saliendo de la cárcel. Recordemos que para entonces, para el día 13, no había todavía lo que ustedes llaman como presión mediática. Para ese momento, todavía el caso, más allá de las tareas de búsqueda que se realizaban, no se sabía todavía con certeza dónde estaba o qué había pasado con María Belén Bernal. Para entonces no era un caso mediático. Ella ya estaba... Más bien todo lo contrario, Fausto. Lo único que se sacó a la luz en los medios de comunicación es que aparentemente Jocelyn Sánchez habría tenido alguna relación de carácter personal con el señor Cáceres, y producto de eso, por ese motivo, fue que fue detenida, apresada y después procesada. Es decir, con todo respeto, Fausto sabe la consideración que le tengo, pero ni usted ni ningún otro periodista puede decir, aquí hay una declaración, un peritaje, algo que demuestre el vínculo de ella con un femicidio. Eso no existe. O sea, es esa pregunta, ¿no es cierto?, que nos puedan hacer a nosotros como abogados respecto a un elemento de la investigación en contra de Jocelyn Sánchez, no hay. Entonces aquí usted y yo, y obviamente los medios de comunicación, la ciudadanía, lo que usted desee, podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de que ha cambiado la versión, podemos hablar de la presión de los datos oficiales, podemos hablar de si eso va a ser comprobable o no. Podemos hablar de cualquier tema, pero yo le aseguro que nunca vamos a poder hablar de una prueba en contra de Jocelyn. Sobre los elementos de alguna supuesta o eventual participación de Jocelyn Sánchez, seguramente tendrá ya en sus manos, y eso ya queda definitivamente en manos de Fiscalía. Pero lo que llama la atención precisamente son estas contradicciones entre la primera, segunda, tercera versión, y esta vez de Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, ha denunciado que hay aparentemente, y según ella dice, hay un acuerdo con la policía para salvarlos. Imagínense. Vea, yo no me voy a referir a la madre de la señora Bernal por respeto, porque yo comprendo su dolor. Por ese motivo es que yo no me puedo referir a una dama, porque obviamente yo comprendo que la situación que ella vive es absolutamente dolorosa, y yo respeto como el que más las declaraciones que ella pueda dar, pero de declaraciones o de expresiones de una cuenta de Twitter, usted comprenderá que eso no es comprobable. Ella puede decir que hay acuerdos entre la señora Sánchez, la policía, en fin, bueno, ella tiene que comprobar, esos acuerdos no hay. Yo emplazo a que se presente un solo elemento en contra de Jocelyn Sánchez, y tampoco lo hay. Pero como sí hay efectivamente esta presión de que no se le libere a la única persona que está injustamente detenida, entonces la señorita Sánchez tiene que esperar, como esperan muchos ciudadanos en este país, que se agoten varias audiencias y diligencias para finalmente salir libre, ser declarado inocente, defenderse en libertad. Pero hasta que ese momento llegue, muchas veces en los procesos penales, Fausto, han pasado 4, 5, 6 meses, 9 meses. Así, a eso estamos abocados. En los casos, no es verdad, de connotación nacional o no de connotación nacional, usted mismo ha evidenciado
que los abogados tenemos que estar bregando en contra de la posición de fiscalía 6, 7 meses, un año y medio para que finalmente o les cambien las medidas o finalmente se les declare inocentes. ¿Por qué? Solamente porque hay presión mediática. Al final de cuentas, son los jueces los que finalmente, ante la carencia de pruebas, terminan aceptando estos hechos. El problema es que mientras eso sucede, Fausto, usted le arrebata la libertad a una persona un determinado tiempo y además hace trizas su vida ante la opinión pública. Y de lo que se puede colegir un poco de esta versión de Jocelyn Sánchez, ella alrededor de las 5:30 dice ya volvió el teniente Cáceres, le hizo levantar porque tenía que cumplir con el servicio, llegó a las 6 de la mañana ya a formarse, entiendo yo, a formarse a las 6 en punto de la mañana, le volví a ver al teniente Cáceres a las 11:15 aproximadamente, y el día martes 13, dice, se encontraba en el aula aproximadamente a las 8:15 y se dirigió al dispensario médico. Las primeras personas que le abordan, según esta versión, lo que puedo colegir, si usted me puede confirmar o aclarar esta parte, es las primeras personas que toman contacto con Jocelyn Sánchez posterior a esto son el capitán Arcos y el coronel Barriga. Sí, entiendo que no es el capitán, sino la capitán Arcos. Es la capitán Arcos, ya, perdón. La capitán Arcos y el coronel Barriga son las primeras personas que abordan a Jocelyn Sánchez luego de que Cáceres, de lo que se sabe, habría asesinado a María Belén Bernal. Sí, bueno, eso es lo que Jocelyn Sánchez ha declarado, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que ella ha vivido, esa es su verdad. Y eso es lo que se ha relatado a Fiscalía, a quien le corresponde obviamente evaluar eso, ¿no? Entonces, por eso le decía, Fausto, nosotros siempre vamos a llegar al mismo punto de discusión. Se puede tratar de analizar varias aristas del caso. Se puede tratar de analizar cuándo fue la última vez que vio a Cáceres, se puede analizar el tema de cuáles fueron los oficiales que le abordaron, se puede analizar la nueva versión de Jocelyn Sánchez que fue dada el día de hoy, que nosotros consideramos será definitiva en la causa, todo lo que usted quiera, pero ni usted ni nadie puede decir aquí existe un perito, aquí existe un testimonio, aquí existe una versión de alguien que le vio a Jocelyn Sánchez hacer algo contrario a la ley, ayudar de algún modo a este señor Cáceres a cometer un delito tan execrable como es un femicidio. Hecho que nosotros, por supuesto, también repudiamos, condenamos y que esperamos en su momento sea sentenciado quien se presume es responsable. Y por eso me refiero, es Cáceres. Y por eso me refiero a la gravedad de lo que ha dicho esta vez Jocelyn Sánchez. Entiendo también su posición respecto de la falta de elementos que permitan aclarar de momento un caso que evidentemente no está aclarado, no podemos tampoco, y eso es un trabajo directamente de Fiscalía y de las autoridades, pero voy a referirme a esta parte en la que Jocelyn Sánchez dice: en todo el trayecto entre la Escuela de Policía hasta la Fiscalía, mi capitán Arcos, entendemos que es la capitán Arcos, venía diciéndome que tengo que decir que yo vi cuando el teniente Cáceres bajaba por las gradas arrastrando un bulto, que tengo que decir que yo escuchaba los gritos de auxilio. Aquí la pregunta que se me viene es: ¿a alguien queremos tapar? No me refiero a Jocelyn Sánchez, pero a alguien, ya sea desde de los dos nombres, ya sea uno de los dos nombres que ha puesto ya en escena Jocelyn Sánchez, pero ¿algún oficial se está intentando tapar? ¿O se intentó tapar desde el inicio? Mire, Fausto, yo obviamente por la reserva del caso que existe por tratarse de un femicidio, más allá de que esté en instrucción fiscal, yo no me puedo referir directamente a los hechos, pero creo que para toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, incluyendo a los familiares de la señora Bernal, tienen la presunción de que era casi imposible de que Cáceres ejecute esto solo, de que Cáceres pueda manipular de alguna manera la escena del crimen, de que Cáceres pueda trasladar el cadáver de la señorita Bernal fuera de la Escuela Superior de Policía, de que Cáceres lo hubiera puesto en un sitio en la montaña donde eventualmente ya fue revisado. En fin, todas esas inquietudes o todas esas cosas pueden tener como objetivo, por supuesto, tapar, ¿no es cierto?, los actos de una tercera persona. Ahora, si en ese camino, Fausto, lo que se pretende, manteniendo a una mujer inocente en la cárcel, es
coger no sé, la parte más sensible de este asunto, que es una cadete que no tiene ninguna participación en el hecho y que obviamente la fiscalía y la familia de Bernal se oponen a que se defienda en libertad, porque eso implicaría para ellos que el único procesado esté libre. Imagínese usted. O sea, esa es la justificación del caso, ¿no es cierto? Y claro, todo el mundo presume que pueden haber otras personas involucradas. Sin embargo, esta instrucción fiscal dura solamente 120 días, falta menos de 90 días para que esta instrucción fiscal acabe. Y seguramente, Fausto, cuando esto acabe, dentro de 3 meses, acabará sin mayores elementos de los que ya tienen ahora. Es decir, ya se han recabado las versiones, se han hecho las pericias, no va a tener mucho más a dónde ir. Así seguramente terminaremos la instrucción fiscal. Y esa sospecha que usted como periodista bien la tiene de decir, bueno, ¿a quién se estará tapando? Seguramente terminaremos todos con la misma duda, en la misma inquietud, después de varios años. Y cuando eso suceda, pues a la única persona que le habrán destruido la vida, aparte por supuesto del tema de la señora Bernal, que yo lamento su fallecimiento, se le habrá quitado la oportunidad de una carrera a Jocelyn Sánchez, se le habrá terminado su reputación públicamente, usted le habrá mantenido presa 1 año o tal vez menos, ¿no es cierto?, para que al final de cuentas un tribunal la declare inocente. Y todas esas dudas y esas inquietudes que usted bien señala quedarán en el aire, nunca se sabrán, a pretexto de mantenerle a una persona que no tiene vínculo con el femicidio presa, a fin de que por ahora toda la vista pública de lo único que se encargue es de discutir si le deben dejar libre o no a esta mujer sin ningún elemento. Sí, pero doctor Egret, lo siento bastante seguro que este caso quedará prácticamente en impunidad. Es que vea, Fausto, yo defiendo a un inocente. No hay pruebas contra esta mujer. Cáceres no aparece. Las otras personas que se hayan beneficiado o no, que hayan participado en este hecho, usted nunca ha escuchado que hay más presos, más detenidos, más procesados. Usted tiene un procesado que está prófugo y usted tiene otra procesada que no tiene nada que ver en la causa. Sí, pero seguramente quien estuvo allí, que ella es una de las personas que estuvo allí. Hay mucha gente ella más que estuvo allí y puede aportar algo más que decir, me quedé dormida. Fausto, ella estuvo ahí, pero eso a ella no le hace necesariamente que haya tenido que evidenciar algún acto de carácter irregular, pues. Es decir, no porque una persona esté en un edificio, esté en las habitaciones continuas a donde supuestamente se cometió un ilícito, no es verdad, tiene que decir que vio o escuchó algo cuando eso está ajeno a la verdad. O sea, ¿qué hacemos? Ahora la tenemos que condenar porque ella tenía la obligación de ver o escuchar algo. Ese es un sinsentido. Y lo otro que, y con esto creo que terminó, nos ha dejado en duda es, ella no se dio cuenta que el doctor Burbano, el primer abogado que tuvo, no era un defensor público, casualmente compartió abogado con Germán Cáceres en los primeros días. Imagínese, ese tema ha sido relatado hoy por Jocelyn Sánchez en la Fiscalía. ¿Qué pasó allí? Según el relato de ella, ante la fiscal que en su momento le tomó la versión, un secretario de la Fiscalía, esta teniente, ese no es el nombre que relató hoy, Arcos, ¿no es cierto?, capitán Arcos, todo el mundo agarra y le presentan a un abogado ahí y le dicen, este abogado es un defensor público que el Estado le da. Usted comprenderá. ¿Quién le presentó ese abogado? ¿Perdón? ¿Quién le presentó ese abogado? Ella no tiene claro qué persona, efectivamente, ella no recuerda con exactitud qué persona le presentó, pero usted comprenderá que para los fiscales, los secretarios, todos conocen a los defensores públicos, saben si es que tienen su credencial de defensor público o no, era obvio. Pero ¿cómo no recuerda en un caso tan grave, en una situación en la que estaba en ese momento con María Belén Bernal desaparecida, cuando ya se hablaba mucho sobre su desaparición y se presumían algunas cosas y que le estén prácticamente acusando y no se acuerda quién le recomendó el abogado? Fausto, de acuerdo, pero en el caso que se estaba investigando, ella no tenía ninguna participación, ella fue trasladada desde la Escuela Superior de la Policía por esta capitán Arcos hasta la Fiscalía para que declare. Es decir, no fue acompañada
por nadie, nadie le asesoró, no tenía un abogado de confianza. Le dicen, sí, ¿sabe qué? Siéntese, rinda la versión que le vengo diciendo en el vehículo y ¿sabe qué? Este es un abogado del Estado. O sea, ese tipo de actuaciones demuestran ciertamente lo irregular del procedimiento. Pero le pareció tan intrascendente como para no acordarse quién le recomendó al doctor Edison Burbano como abogado y le dijo que era defensor público. O sea, básicamente le mintieron y no se acordó. Mire, Fausto, es verdad, puede ser que ella no recuerde, pero si recuerda o no recuerda, esa no es una falta ni un motivo para señalarle con el dedo a Jocelyn Sánchez. Si hay que señalar con el dedo a alguien, es precisamente a las personas que estuvieron en la versión y consultarle al mismo doctor Burbano cómo es que firmó como abogado cuando él no había sido contratado por Jocelyn Sánchez. No nos ha respondido porque hemos intentado contactarlo, yo personalmente, y no nos ha respondido, pero vamos a seguir haciendo intentos por contactar al doctor Burbano. Doctor Egred, le agradecemos por haber estado con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes y esperemos entonces seguir analizando este tema. Le agradezco. Estaremos pendientes y haremos seguimiento a este caso, un caso que ha conmocionado al país entero, el femicidio de María Belén Bernal. Esta vez la noticia ha sido que la cadete detenida Jocelyn Sánchez cambió por tercera ocasión su versión y hay dos nombres en particular que seguramente tendrán algo que decir respecto de las supuestas presiones recibidas por Jocelyn Sánchez. Nos referimos a la capitán Arcos, a quien ha nombrado Jocelyn Sánchez, y al coronel Barriga, quien también ha sido nombrado por parte de Jocelyn Sánchez en esta tercera versión. Ha sido el abogado Jean-Paul Egred, abogado de Jocelyn Sánchez. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.